Si mis cálculos no me fallan, este es el último video del año y pues les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado en estos últimos meses en este canal nuevo y también decirles que el 2026 vamos con todo. Se vienen nuevos videos, por supuesto. En 2026 vamos a repletar este canal de videos nuevos. Algunos videos que estoy resubiendo les ha ido bastante bien, entonces voy a seguir con los resubidos. Hay unos cuantos por lo menos, ya no tengo tantos. Cuando terminemos de resubir todo el contenido que teníamos en el otro canal, ya nos dedicamos únicamente a videos absolutamente nuevos, como hemos venido haciendo cada lunes, miércoles y viernes. En esta ocasión traemos un video, al menos a mí me pareció muy interesante, de una persona que vive solo en el Chaco de Paraguay. Para los que no saben, la sección o el área del Chaco en Paraguay es una de las menos pobladas de todo el país y por lo general es muy difícil, no solo por el calor, por el clima, sino que también la civilización, todo el acceso a las comodidades que nosotros tenemos es un poquito más complejo, entonces va a estar muy interesante. Si quieren ver el video original, yo les recomiendo que vean el link que está en la descripción, ahí les va a redirigir al canal original, al video original. Aquí, si me quieren acompañar a escuchar mi reacción y mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, si están en la televisión, revisen que la manita esté presionada y ahora sí, vayamos viendo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Adrián. ¿Esta zona cómo se llama? Esta zona de Río Verde, pertenece a Río Verde. Esta parte hasta el fondo. Esto es el Chaco paraguayo. Chaco paraguayo. La pero zona. pertenece a Villa Ayes. Villa Ayes. Sí, así es. ¿Usted qué edad tiene? Tengo 75 años. 75. Sí, señor. ¿Y usted trabaja aquí? ¿Trabajó en el campo? No, ahora yo dejé ya de trabajar en el campo. Pues estoy enfermo ya ahora no puedo andar más sin mi caballo. Antes trabajaba mucho sin mi caballo. Ah, tiene una huerta. Una huerta de lechuga y eso. Plantamos tomate, lechuga, cebollita, acelga y orégano también. ¿Y cría animales también o? Solamente gallinas que estoy criando. Gallinas. Sí. ¿Son de poner huevos? Pone. Sí. Sí, así es. ¿Cuánto puede recolectar por día más o menos? Por lo visto, si tiene 10 gallinas, 10 por media hora puse la gallina de huevo. 10 veces un día pone uno, otro día 10 huevos, así. O sea, 5. Bien. ¿Y usted a qué dedicó su vida? Antes. Sí. Antes de trabajar encima del caballo lo usaba toda la vida. Ahora nomás dejé el caballo. De 19 años me fui en el Chaco. Trabajaba ahí mucho tiempo. ¿En el monte? Sí, en el monte, campo, así. ¿Y qué trabajos hacía ahí? Juntamos vacas, todo eso. Paramos rodeos, hacemos señalamiento, marcación, vacunación. Pero así es nuestro trabajo en la estancia. Sí. Era un peón de campo. En el campo. ¿Y le gustaba el trabajo? Sí, me gustaba mucho, pero ahora ya dejé ya hace rato. Casi 10 años ya dejé el trabajo de la estancia. ¿Y usted ahí en el campo vivía en el monte directamente? Sí, en la estancia ahí mismo, pero no tanto monte. ¿No había tanto monte? Pero hay también en parte el monte. Por muchas partes de otra estancia. ¿Qué zona será exactamente del Chaco en ese lugar? Por lo que estoy entendiendo, más o menos, era una persona que trabajó en el campo durante mucho tiempo, pero a día de hoy, por su edad, por sus enfermedades que ya como que no lo dejan o no lo permiten trabajar igual, vive de una manera más a su rollo, no trabaja para alguien más. Algo que siempre he pensado yo es que creo que en algún momento de nuestra vida nosotros deberíamos de subsistir con nuestros propios cultivos. No sé, llámenme loco, la verdad, pero una vez escuché a un creador de contenido que lo mencionó, que su sueño era nada más tener un huerto de vegetales, un criadero de animales que le sirvieran para subsistir y no tener ni electricidad, ni internet, ni nada que lo distraiga, nada más que solo él en su campo, viviendo de lo que él mismo cultiva y cosecha, y no necesitaría nada más. Probablemente así la vida no sería tan complicada, pero bueno, supongo que no es el sueño de todo el mundo. Mucho monte así, feo, ¿Feo? ¿No le gusta el monte? Sí, porque yo más sé si somos pobres. Tengo que aguantar únicamente. ¿Así se construyen las casas en el monte? Sí, así se hace las estancias también, se usa también así. Antes cuando se hace el material y eso de construcción material, no antes. Antes se hizo de la palma, el taqueo y eso así. Y se hace la paja también, el techo. Ah, con la paja. Sí. Acá usted lo hizo con chapa. Con chapa, ahora. La mayoría ahora usa chapa. ¿Qué es chapa? ¿Y usted vive ahí? ¿Qué? ¿Vive aquí? Chapa será lámina. ¿Sí? ¿Usted vive ahí en esta casa? Allá yo vivo. Ah. Este ya se queda allá como gallinero. ¿Este es un gallinero? Duerme la gallina ahí. Ah. Y después mañana ya le todo pastear. Le da el maíz y después ya se fue a pastear.
Primer casa el dueño. Yo vivo nomás acá. Vivo nomás ahora acá. Un año hace este junio. No me hallo en el pueblo y no da gusto. Por eso vino a quedar acá. Pedí al señor como casero. Ah, usted es casero de aquí. Casero nomás, sí. Digamos que él no es dueño de esa tierra, sino que él no se acostumbró a vivir en el pueblo, según dice. Entonces le pidió así como de yo le cuido su casa y usted me deja vivir aquí. Es un buen trato, creo yo. Perdonen si escuchan ahí un poco de ruido. No sé, es el momento en que los vecinos se ponen a somatar todo lo que se les cruza. Y esa es mi idea de lo que yo tengo, criar gallina. No tanto ahí. Claro. Demasiado come también la gallina, sí, le da gusto. ¿Usted estaba viviendo en el pueblo y no aguantó? 2 meses me quedé en la casa de mi hermana. Y después el problema tengo de mi cintura y eso. No puedo trabajar más, pues eso. Vine acá a descansar. De casero, pero igual trabaja mucho. La huerta lleva Sí, trabajo. Con mi hermana y eso hicimos la huerta. Así es. ¿Usted acá vive con su hermana? No, yo solo vivo acá. Ah, solo. Mi hermana vino de tarde a regar, pero ahora no hay riego. Hay mucha humedad. Claro, llovió. Porque a la planta le gusta el riego. Cuando hace calor, tienen que regar únicamente. Cada tarde, por hoy tiene que regar bien. Y después mañana regar otra vez así. ¿Y usted acá viviendo en el Chaco, qué desafíos encuentra al vivir aquí en el campo? Y ahora ya me tranquilicé. Antes sí quería irme a trabajar, pero mi pueblo ya no da más para trabajar. Tengo que estar únicamente a aguantar acá. ¿Usted es jubilado? No soy jubilado. ¿No? No, antes no. Algunos patrón paga la jubilación, algunos no pagan para jubilar. Por eso no alcancé para... Eso es cierto, eso pasa también aquí. Muchas personas que quizás no están tan pendientes de cómo van las cuotas del seguro social, se llama aquí, no sé, supongo yo que algo similar es en Paraguay, donde si tenés ciertas cuotas y cierta edad y si cumplís los requisitos te puedes jubilar y te dan un pago mensual significativo, por lo menos equivalente a lo que ganabas. Pero si alguno de tus patronos se le dio la gana no pagar, pues hay ciertas cuotas que no se cumplieron, entonces esos requisitos no se cumplen. Y eso he visto yo que sucede con algunas personas. Mis abuelos, por ejemplo, ellos tenían algunas cuotas que no fueron registradas porque en aquel entonces, cuando empezó todo eso, como que mi abuelo no le puso la importancia que debería y todas esas cuotas estaban como en papeles y no las registraron al final. Lastimosamente ellos no llegaron a disfrutar de la jubilación porque primero pues pasaron a mejor vida antes que lograr sacar la plata de su jubilación. Triste y lamentablemente. Para jubilar mi trabajo. O sea que no está jubilado, tiene que seguir trabajando. Pero ahora ya no pago nada más ahora. Claro. Así es. Y podríamos decir que el campo es su lugar en el mundo entonces. Sí, así es. Únicamente me gustan mucho los animales y eso, trabajar, al azar, castrar, marcar, vacunar y eso. Ah, todo ese trabajo hacía. Todas cosas yo hice, solamente no hice la palpación. Pero eso de marcar y todo eso es difícil porque usted tiene que voltear a la vaca. Echamos nosotros el ternero y ahí marcamos. Y ahora en castración tenemos que echar también el toro y eso. Y ahora todo es en el cepo nomás. Ahí se castra y todo, marcar. En el brete nomás también. ¿Usted nació en el Chaco paraguayo? Sí, en el Chaco luego. En Presidente Ayes. Ayes. Villa Ayes. Ahí nació usted. Sí, ahí. Me crié en el Chaco. O sea que es Nosotros chaqueño. tenemos antes una población ya, más que yo lado. Nosotros tenemos 49 hectáreas y ahí nos criamos todos. O sea que usted es chaqueño 100%. Sí, así es. Allá tiene acelga, mirá qué linda la acelga está. Sí, acerca de... ¿Y las plantas esas que están ahí a lo último? Y los otros locos, te podemos ir pasar aquí. Ah, bueno. Planta de mamón. Este es un paraíso, ¿eh? Ah, el mamón. Ahora ya Qué lindo, tiene 2. ¿Qué es eso? 3 es lo que hay. Mirá las plantas qué lindas que Las son. plantas, es naranja, pomelo. ¿Este naranja? Plantando acá. ¿Naranja este? Naranja, este es pomelo. Otra es naranja, pomelo. Sí. Él dice que no trabaja, pero hace sus cultivos, cuida a sus animales, le da el mantenimiento a esa casa. O sea, sí trabaja, no le pagan. Digamos que su pago es vivir allí. La persona que es dueña de ese lugar le dijo viví ahí, cuídalo, y que tu pago sea nada más vivir ahí. Y él sobrevive con lo que cultiva y todo. ¿Este pomelo? Sí. Esta es naranja también. Uy, qué grande esta planta de tomate. Sí. Mirá, ya están los tomatitos. Mirá un poco como acá, grande.
Ah, pero ya están casi, ¿eh? Sí. Grandote. Enorme, nunca había visto una planta de tomate Tiene tan... linda fruta ya. No, ¿cómo? Ahí abajo. Mirá vos. Es fértil la tierra chaqueña, ¿eh? Date la vuelta acá. Mirá qué lindo. Para sacar acá. Estos son los locotes. Acá vas a sacar un poco ahí. Vení más a este lado. A ver. Ahí se ve más mejor. Y esto hay que cuidarlo todos los días, ¿no? Sí, hay que cuidar. Ah, y acá tenemos morrón, tiene ahí. Este, Qué lindo, mirá. sí, Ya están los morroncitos también, ¿eh? sí, así. Los chiles. ¿Y esta planta que está acá? Y el locote también. Este locote también, no nomás. Locote. Sí. Así. O sea, No sé qué es el eso. patio tiene la carne, tiene la verdura. Sí, solamente le compré víveres y carne nomás. Y después mi uso es el tomate, locote, cebolla. Sí. Esa es la gran fortuna que tiene. Compré maíz para la gallina. Sí. Así yo, tranquilamente. El hombre de campo Pero tiene esa solo- fortuna. Solo yo. Solito. Sí. ¿No tiene hijos? Tengo 3 nenas y 2 varones. Pues trabaja todo en el Chaco. Qué hermoso su lugar en el mundo. Sí, hermoso. La verdad que es hermoso. Este se llama Huirané. 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 Sí. Es difícil guaraní, ¿eh? Este es Huirané todo. Este es Huiraro. 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 Yo tenía que aprender guaraní porque me encanta. ¿Hasta ahí zapallo? Sí. Ah, pero tremendo. Ah, calabaza. Y hay otro. Zapallo le dicen. ¿Eh? Sí. Hay otro grandote. Ah, Y mira. hay otro. Ando contento, feliz. Gracias a Dios me dio el Señor su casa para quedarme acá. Pues en el pueblo me ayoló ni un rato. El pueblo no le gusta. No me gusta. Antes de chiquitito, a la escuela yo venía del río, una legua, 5 kilómetros. Es que bueno, estás acostumbrado ya a vivir en el campo toda tu vida. Cuando te intentas adaptar, sobre todo cuando ya estás mayor, como que no te casan ciertas cosas. Y después, imagínense que no está tan acostumbrado a la tecnología y todo eso, y mira que los celulares, televisiones, internet y tanta cosa, pues probablemente él dice, uff, no, demasiado para mí, prefiero vivir nada más en el campo, estar con mis animalitos, con la verdurita, y si con eso él es feliz, porque él dice, ¿está feliz? Pues ¿para qué más? Para mí la felicidad, al menos desde mi punto de vista, es entender que no necesitas tanto y agradecer por eso que tenés. Cuando sos joven, como que querés comerte el mundo, querés tener todas las comodidades, incluso querés ser millonario, pero conforme vas pasando la vida, experiencia y te vas haciendo mayor, como que vas entendiendo que aquello que realmente querías era nada más ser feliz con lo poco o con lo mucho que tengas, y que quizás todo aquello que intentaste o todo aquello que soñabas en algún momento era pura vanidad. Tal vez, quizás no todos tenemos esa mentalidad, por supuesto, pero las personas que llegan a tener esa plenitud y ser feliz con esto, creo que ya se pasaron la vida. Hacia el pueblo, para la escuela. Y pues salimos nosotros entre 3 hermanas y 2 hermanos. Cada día vinimos, a pie. A pie, Sí. hasta la escuela. Sí, a pie. ¿Hasta qué grado hizo? Yo hice hasta 4º año. Cuarto. Sí. ¿Y a qué edad le tocó empezar a trabajar a usted? Nosotros trabajábamos en el Chacar, luego antes de 12 años me carpeábamos nosotros, con mi papá. Ajá. Y después a los 19 años me fui a trabajar en el Chaco. Cambié del mundo, como dice la gente. Me fui a trabajar en el Chaco, me gusta, pues. Antes nosotros teníamos caballo. Desde los 12 años trabaja, solo tiene cuarto Ah, y acá cuarto tiene primaria. ¿El fogoncito? Sí. ¿Y acá se sienta usted generalmente? Así, para aprender juego y después ya. Ah, y ahí tiene la leñita, mira. Todo a mano, todo cómodo. Imagínense ustedes pasar, no les digo que una semana, porque quizás sea demasiado para uno que está acostumbrado al trajín del día a día de la ciudad, pero imagínense pasar 2 días, 2 días en donde no tenés celular, donde a lo mejor no tenés televisión, donde no tenés comunicación con el exterior, quizás tu radio ahí nada más donde puedes sintonizar algo y solo estar así, viendo al vacío, sentado en una fogata con un frito, estar como en una introspección. Creo que algunas personas, al menos como a mí me pasaría, como que repensar tu vida y todo eso te puede poner hasta nervioso, creo yo, estar con tus propios pensamientos. Sí, este gallinero.
A ver el gallinero. Está la guinea. Todo hecho de palmera, ¿verdad? Sí, palma. Las casas en el monte chaqueño se hacen así, ¿no? Sí. ¿Y el techo? Y el techo es paja. Alguno tiene chapa. ¿A usted le tocó vivir en una casa así? Sí. ¿Y cómo es vivir ahí? ¿Es fresquita de cuando hace calor? Sí. No tanto. No tanto. Porque la chapa es demasiado calor abajo. Sí tiene... Sí, chapa le dicen a la lámina. No sabía que le decían así, la verdad. He escuchado que en algunos lugares le dicen zinc. Aquí en Guatemala le dicen lámina. Y por lo visto en Paraguay, o bueno, en esta región, chapa. La casa paja es mejor. Se refresca un poco. Por lo lleva mucho calor cuando hace calor. Y la paja la consigue en el monte nomás, ¿no? Sí, ahí en el campo alguno, aparte hay. Entonces tenemos que cegar. Y después hacer el mazo. Después traer. Y compramos alambre, vino y picanilla. Y hicimos el techo. Antes pagaba a la gente, el patrón cuando mata un león. Ahora no. Un león. Hablando hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Ah, el patrón pagaba por puma que se mataba. Sí, antes. Pero ahora hace rato, casi 20 años ya no pagamos. Pero ahora todo prohibido. Ni vio no podemos matar ahora. Así, algunos agarran y llevan en el monte a largar otra vez el víbora. Claro. Así, hay que vivir también con nosotros. O sea que toda la fauna y árboles están protegidos aquí. Sí, así es. Se protegen en Paraguay. Sí, así es. Por lo visto el monte, sí, echa todo. Ese me parece multa al patrón. O sea que si echa todo el monte, hay que poner pastura. Así ahora se maneja. ¿Podríamos decir que usted tiene una vida feliz aquí, en el campo chaqueño? Sí, eso dije que acá yo estoy feliz, tranquilo, nadie me molesta. Nosotros cuando chicos así andamos, así como Chaco. Igual que Chaco, bueno, Chaco luego Nosotros acá a este lado tenemos nuestras casas anteriores, vendió todo ya para eso. Y ahí nosotros criamos todo, trabajamos, jugamos, todas cosas. Divertimos de chicos, jugamos mucho así. Como dice tu cañú, corre, y tenemos que tener un tambo, tener que correr, venir a tocar, pues ya te salvaste. O si no, si te alcanza, te toca, ya queda ya él también. Otro ya se queda ya. Así nosotros jugamos. No sé si voy a dejar el 100% de este video porque ya llevo un tiempo grabando, pero está muy interesante ustedes. Yo sé que tal vez para algunos puede ser algo incluso hasta aburrido este tema, porque es la vida del campo, la vida de una persona que no está tan cerca de la civilización, por así decirlo, pero también es parte de una realidad que también viven algunas personas de otros países, no solo en Paraguay. Aquí también existen personas alejadas de toda la tecnología, de toda la ciudad, que respiran aire puro, que no necesitan tantas cosas para ser feliz y que cada vez es menos, porque yo me atrevería a decir que la sociedad va encaminada a estar saturado de información, estar saturado de redes sociales, de tantas cosas, de tecnología, que a veces no nos tomamos un tiempecito para simplemente respirar, ver la naturaleza que tenemos alrededor, sobre todo en nuestros países tan bonitos, tan llenos de verde. Pero bueno, creo que es un video bonito para terminar el año. Ya veremos cómo le pongo de título. Gracias a las personas que vieron el video hasta el final. Déjenme su comentario ustedes qué piensan. ¿Creen que en algún momento de su vida pueden tener esa tranquilidad y ser feliz con tan poco? Tan poco entre comillas. Yo lo leo en los comentarios. Por aquí están mis redes sociales si me quieren apoyar. Suscríbanse si aún no están suscritos y que pasen un feliz fin de año. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.